Ahora sí, mis amados, hemos estado viendo en estos días pasados el tiempo de consagración, de santificación. ¿Qué cosa es santificación? Es poder pedirle a Dios que consagre aquellos puntos que el Señor nos muestra para hacer. No son los únicos, ya que otras congregaciones también estarán abordando o han abordado o van a abordar otros puntos que también son buenos. Pero el Señor a nosotros nos dio esto. El primer día fue el poder consagrar, santificar nuestra nación, que está traída a menos. El día de hoy o ayer creo que ha sido, escuchaba a una persona de la Cámara de Comercio del Perú, en el cual decía que el Perú es una tierra de mucha bendición. No es cristiano este señor, un señor de apellido Posada, y decía que el Perú tiene tantas riquezas y tantas cosas para dar que siempre ha estado en los ojos de una envidia sana de otras naciones, porque tenemos 3 regiones naturales, tenemos también una multiplicidad de productos agrícolas, de productos mineros, tenemos el acceso, todo el litoral, no solamente una parte, todo el litoral tiene el acceso al Océano Pacífico, tenemos un sinnúmero de riquezas y nosotros no podemos permitir sentirnos menos. Nosotros tenemos que valorar la nación que tenemos y orar por ella y asimismo orar por nuestras autoridades, ¿de acuerdo? El segundo día hablamos sobre las generaciones, santificar las generaciones, tanto las pasadas como las venideras. En las pasadas no es que vamos nosotros a consagrar para que ellos salgan del infierno. Si nuestro padre, madre, abuela o qué sé yo, o tu suegra esté en los infiernos, bien hecho. Digo, ¿qué vamos a hacer? Ya no podemos sacarlos. Pero sí, nosotros en esa consagración poder limpiar nuestros corazones si es que ha habido heridas de parte de nuestras generaciones pasadas, sanar nuestro corazón y cortar eso. A veces de generaciones pasadas ha habido pecados, ha habido costumbres que han vivido en el pecado y hemos estado heredando eso que también se le conoce como maldiciones generacionales y que eso tocaremos en otro momento. Cortar eso para que en ti sean cambiadas las generaciones venideras y bendecir nuestras generaciones. Luego hablamos de la iglesia. La iglesia, la casa donde el Señor te puso, renuevo. Entonces, orar por nuestra iglesia, consagrarla, santificarla para que todo sea limpio para la gloria del Señor. Luego también el día viernes estuvo el pastor Franco compartiendo, predicando sobre la familia. Consagrar la familia, consagrar el hogar, el pacto del matrimonio, el pacto del hogar que cada vez también conforme avanza la humanidad no se toma en cuenta, se trae abajo. Y entonces nosotros tenemos que orar y clamar por el fortalecimiento y la consagración de nuestros hogares. Y el día de ayer estaba compartiendo mi hija, la pastora Diana, en cuanto a los jóvenes. Los jóvenes que son la nueva generación que ya está ejerciendo, que ya está en estos momentos siendo bombardeada por el enemigo y que el Señor quiere usarlos. Y hoy día, en este día, el tema de este domingo decía la publicación el escudo y el aceite. Y vamos a ver qué cosa es. Primero vamos a separar, vamos a deslindar ambas cosas y poder clamar en esta mañana por santificar el escudo. Y si nosotros vamos a Efesios capítulo 6, versículo 16. Quiero que le pongan atención a esto o que lo registren, que escriban, qué sé yo. Aunque sean las citas bíblicas, porque es algo que debemos nosotros tenerlo presente todo el resto del año. Efesios 6, versículo 16. Sobre todo, dice el apóstol Pablo, sobre todo, está dándole una posición de gran interés. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, tomando el escudo de la fe. Algunos toman vino, otros cerveza. No hagas eso. Toma el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, del enemigo. Dice la palabra del Señor, también nos enseña cuando nos habla de fe, que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿de acuerdo? Y por ello el apóstol Pablo recurre a decirnos que sobre todo, por encima de todo, la importancia que tiene la fe, pero no solamente es una fe colgada
en una pared con un versículo muy bonito. No solamente es una palabra que está escrita en la Biblia y que de vez en cuando la vamos a revisar, sino que debemos que hacerla, tomar, ¿de acuerdo? Cuando nosotros recurrimos a seguir leyendo las armas que el Señor nos habla en este Efesios 6, el resto de las armas o uno las lleva puesta o colgada, como la espada, la lanza también la podías llevar sujeta en un correaje especial, las sandalias, etcétera, etcétera, la llevas colocada, pues. Más el escudo no va colocado, no va colgado, va empuñado. Es muy diferente ahí. Una cosa es que yo tenga un cinto con una espada, o que esté con el apresto del evangelio bien atado para no perderlo, ¿de acuerdo? Y otra cosa es que la espada, el escudo, tengo que tenerlo tomado, asido por mi mano. Si yo abro la mano, se me cae el escudo y soy vulnerable. Por consiguiente, nosotros tenemos que aferrarnos, y el escudo no era para llevarlo abajo porque estoy cansado, me pesa mucho. Tenías que llevarlo en alto para cubrir tus áreas vulnerables, en alto para cubrir tus áreas vulnerables. Todos nosotros tenemos cierta vulnerabilidad en algunas áreas, especialmente en cosas que hemos traído antes del evangelio. Y si nosotros no las protegemos, primero identificarlas y después protegerlas, si nosotros no las protegemos, el enemigo sabe por dónde atacarnos y por ahí nos va a dar. Y por consiguiente, lo que tenemos que hacer como defensa personal es poder esgrimir, poder levantar, poder tener sujeto con mucha viveza, con mucha fuerza, la fe. Estar agarrados de la fe, porque esa fe es la que nos va a poder sostener, nos va a cuidar, nos va a defender de cualquier ataque que viene de parte del enemigo en nuestras áreas débiles. Y tenemos áreas débiles. Ninguno de nosotros somos nacidos en Krypton. Ninguno es Superman. Superman es una hermosa historia, una hermosa ficción, pero es ficción, ¿de acuerdo? Pero nadie es un superhombre que es invulnerable, porque incluso también en esa misma ficción, hasta el mismo Superman era vulnerable. ¿A qué? A la kriptonita, ¿verdad? Entonces, el enemigo sabe por dónde atacarte. Y a veces nosotros creemos, no, es que ya tengo la espada bien puesta porque yo conozco de la palabra. La espada de la palabra, yo conozco. El apresto del evangelio siempre está conmigo porque yo voy por aquí y por allá. Y en todos sitios estoy evangelizando, en todos sitios estoy hablando. No, es que yo también estoy sí ceñido con el cinturón de la justicia porque yo soy justo. Yo soy muy justo y muy humilde, soy orgullosamente humilde, ¿no? Uno muchas veces comienza a apreciarse de esa manera, pero uno no se da cuenta que nosotros sí somos vulnerables. Y nosotros, cual tontos, caemos en el engaño del enemigo que nos hace creer, tú pucha que tú sí estás fuertísimo en la fe. No, yo no me meto contigo porque tú eres tremendo, porque tú cuando te paras a exhortar, gritas a los cuatro vientos y fuera demonios, y los demonios retroceden. Y solamente a veces es un disfraz, es una pantalla, es una autosatisfacción de creer sentirnos firmes y fuertes en el Señor, mientras el escudo hace tiempo que se nos cayó. El escudo de la fe tenemos nosotros que tomarlo, tenemos nosotros que asirlo, ¿de acuerdo? Pero algo más también en cuanto a la fe. ¿Qué cosa es la fe? Nos dice en 11:1, dice que la fe es la certeza. ¿Qué cosa es certeza? Algo que tú estás seguro de lo que esperas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que estar seguros de lo que Dios te dijo que va a hacer y de lo que Él hará. Pero algo más también que nos pueda hablar sobre el escudo, para santificar ese escudo, para santificar esa fe en ti. Lo que nos dice en Romanos 10:17. Dice, luego la fe es ¿por qué? Por el oír el partido y el cierre del campeonato en Qatar. ¿Sí? ¿Dice eso? No. La fe es por el oír los gritos de tu suegra o los gritos de tu mujer o de tu marido. ¿Es así? No. La fe es por oír al gritón del predicador, del líder, del pastor. ¿Es así? No. La fe dice que es por el oír la palabra del Señor.
Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, escuchar la palabra de Dios. Tú quieres fortalecer tu fe y todos creo que lo queremos hacer. Muchas veces nosotros decimos, ¿cómo puedo hacer para crecer en fe, para tener más fe? Escucha la palabra de Dios. Conéctate. En los tiempos de pandemia, muchos, le doy las gracias también a todos mis amigos que me han estado acompañando en Recargados en Cristo, mañana, pero cada mañana era una palabra diferente. Y el Señor nos fortalecía, incluyéndome por supuesto, nos fortalecía a todos porque nos alimentaba de la fe. Y nosotros tenemos que buscar esa agua viva, buscar ese manantial de agua fresca, buscar alimentarnos de la palabra. Y por ello es también que, así como dice el libro de Hebreos, que no dejar de congregar, nosotros ahora estamos retirando algunas transmisiones, algunas conexiones. ¿Por qué? Para que vengamos a las reuniones presenciales de casa de oración, de este tiempo de culto, estar orando para que esta manga del lado derecho crezca en jóvenes, la manga del lado izquierdo crezca en matrimonios, y que nos meta en un problema de decir, pastor, ahora ¿dónde nos metemos? ¿Dónde? Abrimos otro segundo culto, abrimos un tercer culto, y que vengamos todos para escuchar la palabra de Dios. Hemos demostrado, y todo lo que estamos acá, hemos demostrado que la distancia y la incomodidad para llegar acá no ha sido oposición para que tú vengas y escuches la palabra de Dios y que la palabra fortalezca tu fe. Pero yo también, mis amados preciosos, quiero llevarlos al libro de Santiago capítulo 1, versículo 22. Busquemos Santiago 1, 22. Dice, mas sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. El segundo paso dentro de esta santificación de la fe, el primero es poder buscar de la palabra, alimentarnos de la palabra, ¿de acuerdo? Y uno puede decir, uy, la palabra estuvo buena y escuché tal palabra y me alimentó, todas esas cosas, muy bien. Pero ¿en qué quedó? Solamente en tu estómago espiritual y te ha venido una indigestión porque no la has digerido. Sino que no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Que nosotros seamos la revelación de la Escritura graficada en nuestros corazones y no en nuestra cabezota. Nada sacamos con memorizar todos los versículos de la palabra en nuestro cerebro. Si puedes hacerlo, que es muy bueno. Pero eso no te hace un hombre de fe, una mujer de fe. Simplemente te hace un relator de la palabra de fe. Pero el ser hacedor de la palabra hace que la palabra misma tenga vida en ti. Dice la Escritura, el Señor nos enseña que el verbo, Jesucristo, es el verbo y es viva. Que la palabra es viva, ¿de acuerdo? Y si nosotros creemos que la palabra de Dios es viva, tienes que permitir que viva en ti. Y permitir que viva en uno es que nosotros obremos, actuemos conforme a la que dice la palabra de nosotros, a lo que nosotros debemos de hacer por la palabra, a ser obedientes. No es el hecho, yo conozco mucho de la palabra, conozco de la ley de Dios, tengo tantos tiempos de cristiano, tengo 800 años en renuevo, así que yo soy una persona llena del Espíritu Santo. Mentira. Los fariseos pensaban igual y no dejaban de ser fariseos, estudiosos de la ley de Dios, estudiosos de la palabra, memoristas de la palabra, pero no tenían revelación. Uno de ellos, como fue el que escribe el libro de Efesios, que fue Saulo de Tarso, que era fariseo con mucho conocimiento, pero él necesitó ser derribado, tirado al suelo y evidenciada su verdad y su realidad para que él diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y nosotros tenemos que decirle al Señor qué quieres que yo haga, y el Señor lo que quiere es que tú seas la muestra de su palabra, que seas el ruá de Dios, el aliento de Dios que va a soplar sobre muchas vidas, como Él sopló sobre una masa inerte de barro y le dio forma y le dio vida a esa masa y se hizo Adán, se hizo el primer hombre. Igual el Señor quiere que tú puedas ser ese aliento de Dios, ese ruá de Dios sobre muchas masas inertes que vagan por el mundo. Nosotros tenemos que tener la palabra revelada en nosotros. Dice lo que leía ahí del apóstol Santiago, que tenemos que ser hacedores y no oidores, porque cuando somos oidores nos engañamos a nosotros mismos.
creyéndonos nuestra mentira, creyendo que somos llenos del Espíritu Santo y somos llenos de teología, de doctrina, mas no del Espíritu. La teología y la doctrina es buena, pero ¿cuánto más es el Espíritu que dicta esa doctrina, que dicta esa teología? Y algo también que nos dice acá, en mismo Santiago, pero en el siguiente capítulo, en Santiago 2, versículo 17, así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. La palabra también nos enseña, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Y nosotros podemos entender ahí que la fe, el escudo, tiene que estar entrelazado, muy cercano con las obras. Al estar entrelazado la fe y las obras, es que nosotros vamos a hacer el evangelión, vamos a hacer las buenas nuevas del Señor para muchas vidas. Vamos a hacer el testimonio y la muestra de que Cristo se sacrificó por toda la humanidad. Pero que nosotros tenemos que ser fe en obras, escudo en obras. Es como, por ejemplo, volviendo al tema con el cual empezamos este mensaje sobre el escudo de la fe. Y que uno te pudiera decir, ¿vas a irte a la guerra? Sí. ¿Y tienes escudo? Sí, sí lo tengo. ¿Y dónde está? Lo tengo ahí en el almacén. Ya cuando vaya a la batalla ahí lo saco. No. Tú tienes que ir con el escudo esgrimido, con el escudo tomado. Tú tienes que tomar el escudo, esa es las obras. Porque la fe sola, el escudo solo por sí mismo es nada. Lo tenemos colgado, lo tenemos almacenado. Pero si tú lo tomas es que estás mostrando que eres un hombre de fe, una mujer de fe. Y que vas a avanzar en la fe porque el Señor te respalda. ¿De acuerdo? Cuando, volviendo al tema que tocábamos el domingo inicial del año, de derribando los muros, en cuanto al pueblo de Israel, cuando va a tomar Jericó, ellos fueron con un gran escudo para tomar y derribar esos muros. No tenían armas, no tenían catapultas, no tenían lanzas, no tenían nada, pero ¿cómo fueron? Con el escudo de la fe bien en alto, que el Señor les dijo, yo ya te he entregado todo Jericó, con todos sus varones de guerra, con sus reyes, con su príncipe, con todo te lo he entregado. Ellos lo tomaron, lo creyeron y avanzaron, creyendo que el muro caería, y el muro cayó. Cuando nosotros somos como esos hombres, como esas mujeres que le creen a Dios, entonces tú estás con el escudo hecho una obra. Tú estás con el escudo bien tomado para proteger tus lugares vulnerables, tus partes vulnerables de la vida, y para poder avanzar en victoria, en conquista. Nosotros tenemos que volver nuevamente a consagrarnos a Dios, a consagrar nuestra fe, a santificar esa fe, porque esa fe comienza a desgastarse. Hay una canción ya de un tiempo que dice, cansado del camino, hay una parte que dice, con la armadura desgastada. Y sí es cierto, la armadura se desgasta. La armadura del Señor, el escudo de la fe se desgasta. Porque mientras más tenemos confrontaciones en un periodo de tiempo promedio, comienza a desgastarse. Y nosotros, si tenemos un escudo, que enfrentamos una batalla hoy día, la próxima semana otra y otra batalla, en el tiempo ese escudo está rasgado, está quebrado, está rajado, qué sé yo. Entonces, ¿qué podemos hacer para permanecer firmes? Darle mantenimiento a todos los equipos, a todas las cosas le damos mantenimiento, ¿no? Y también al escudo de la fe tenemos que darle mantenimiento. ¿Cómo le vamos a dar un mantenimiento al escudo de la fe? Volviendo a buscar la palabra de Dios, volviendo a fortalecernos en la palabra de Dios, volviendo a buscar el mensaje del Señor a través de los siervos del Señor, volviendo donde nuestro líder, de nuestro pastor, y diciéndole, estoy pasando por este momento, ore por mí, dependiendo, no del hombre, dependiendo del Señor, la oración y de la autoridad delegada por Él sobre mi vida. Y poder enfrentar esas cosas. Yo he visto personas que muchas veces se han barnizado con fariseos de una imagen que todo es bien, todo es perfecto, y de la noche a la mañana ¡poc!, se cayeron. ¿Qué pasó?
es que se barnizaron tan bien que ellos mismos se lo creían que estaban bien y no estaban tan bien. Entonces nosotros tenemos en los momentos de lucha pedir auxilio, pedir ayuda. Y no es que el hombre o la mujer, que sea tu líder, tu pastora o pastor, sean que ellos tienen la fórmula mágica, pero ellos tienen la dependencia de Dios primero ellos, y que tú eres el rebaño que el Señor le ha encargado para que oren por ti. Ahora con esto no les digo que vamos a estar, hoy día llamo al pastor para que ore por mí. ¿Por qué? Porque no sé si ir al dentista o no ir al dentista porque tengo dolor de muela. Y mañana voy a pedir oración para que el pastor o la pastora me diga qué cartera me pongo, la cartera roja o la cartera blanca. Y dentro de 3 días voy a ir al pastor o a la pastora para preguntarle si visito o no visito a mi suegra. No te metas en la boca del diablo, ¿no? Pero no. Entonces no es eso. También el Señor nos enseña conforme vamos avanzando en Él, madurez para asumir algunos retos, algunos desafíos y saber qué hacer. Tú ya sabes lo que el pastor te va a decir. Tú ya sabes, hay cosas que sabes lo que el pastor o que la pastora te va a decir. No, eso no. Y ese es el problema. A veces hay personas que no le consultan a su pastor, a su pastora o a su líder porque ya saben que le van a decir que no. ¿Y por qué saben que le van a decir que no? Porque no es bueno lo que hacen. O sea, ya de por sí el Señor le ha dicho, eso no está bien. No, pero no tiene nada de malo, ¿no? Total, ¿qué pasa, no? Nosotros tenemos que santificar nuestra fe, consagrar nuestra fe, nuestra disposición para cargar el escudo. Y esa disposición para cargar el escudo es alimentarte de la palabra del Señor. ¿De acuerdo? Ponte de pie, vamos a orar para santificar esta área. Ahí nomás. Señor, queremos darte las gracias por este tiempo de santificación. Y queremos pedirte, Santo Espíritu de Dios, para que esta palabra sea revelada en cada corazón, que nos hables a cada uno, Señor, de poder ser los propios autoexaminadores de nuestra fe. ¿En qué condiciones me encuentro? ¿En qué condiciones está mi fe en ti, Señor? Muchas veces te he creído en las cosas sencillas, pero en las cosas difíciles trato de solucionarlo en mis fuerzas. Y en esta mañana, Padre, yo te quiero decir que tú fortalezcas mi fe, que tú fortalezcas, Señor, esta área que ha sido venida a menos. Yo te pido, Espíritu Santo, para que tú consagres la fe en cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, consagración, separar mi fe, Señor, para que sea alimentada por ti. Repite conmigo, en el nombre de Cristo, yo te pido que santifiques mi fe, que consagres mi fe, Señor, que me reveles las resquebrajaduras que hay en mi fe a causa de circunstancias que he vivido. Te pido, Señor, que fortalezcas mi fe, que sea consagrada a ti, Señor. Y si tú lo dices, yo lo creeré. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados. Tomen asiento. Y ahora yo les pido que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 17, para abrir el segundo tema. Déjenme marcar mi tiempo. Primera Reyes, capítulo 17, versículo 11 en adelante, dice: y yendo ella para traérselo al profeta, el profeta Elías le pidió comida, le pidió pan. La volvió a llamar y le dice el profeta: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y después nos muramos. Y Elías le dice: no tengas temor, haz de ello un pan cocido debajo de la ceniza y tráemelo. Después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel dijo así: la tinaja de la harina no faltará,
ni se disminuirá la vasija del aceite. Y hasta aquel día que el Señor dará lluvia sobre la faz de la tierra, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Y la tinaja de harina no escaseó, ni menguó la vasija del aceite, conforme a la palabra del Señor que había dicho por Elías. Y esta segunda parte, este séptimo punto de pedir la consagración, es que consagre tu aceite. No el aceite de Dios. Se considera, cuando se habla del aceite de Dios, el óleo santo, la presencia, etcétera, etcétera. Pero no, acá el Señor, en base a esta escritura, quiere que tú consagres lo que equivaldría para ti el aceite. Encontramos al profeta Elías, que él se presentó delante del rey de Israel y lo confrontó con su pecado en el cual estaba, y le dijo: viva el Señor, viva Jehová, y que no habrá lluvia hasta que por mi boca. Y hubo 3 años de sequía, y un lugar con sequía es un lugar con miseria, con necesidad, con escasez, con ruina, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Mas el Señor desató eso a través de la voz del profeta Elías. Y el Señor de ahí le dice: ahora sal de acá, le dice, porque el Señor iba a cuidarlo a Elías para que él no pase la escasez y la necesidad que se iba a dar en toda esa región. Y le dice: porque hay una viuda en Sarepta de Sidón que yo ya he dispuesto que ella es la que te va a alimentar. ¿Pero por qué viuda? Porque las mujeres viudas o las mujeres huérfanas, qué sé yo, necesitaban de tener un hombre, según la cultura, según las tradiciones, etcétera, de tener un hombre cerca a ellas, llámese esposo, llámese padre o un hijo mayor, ¿de acuerdo? Para que la sostenga. Si no, eran mujeres condenadas a la mendicidad y a la muerte también por inanición. Entonces, pero el Señor desafía todas las normas vigentes y las tradiciones una vez más. Y le dice a una viuda te va a dar de comer. Y él le encuentra a esta viuda y él le dice: tráeme comer, tengo hambre. Y ella le dice: vive el Señor, pero no tengo, solamente tengo un puñado de harina que con mi hijo, y ahí vamos a comer eso, y es el último alimento, el último residuo que me queda. ¿De acuerdo? Mas Dios le habla a la viuda que no tenga temor. Y trayendo el tema del aceite, viene a representar para nosotros el sostenimiento de esa mujer, de ese hijo. Es la parte económica, por decir así, con la cual esa mujer podría sustentarse y sobrevivir, ¿cierto? Y nosotros encontramos que la mujer decía: solamente me queda esto, como diciendo: este es mi único ahorro, y ya después ya no tengo más. Y muchas veces tú tienes tu puñado de harina y un poquito de aceite y dices: solamente tengo esto, y con esto no me va a alcanzar para vivir. Yo creo que somos una nación firme, una nación fuerte, que tenemos que amar nuestra nación bendita, que está por encima de los políticos y de todo corrupto que pueda pisar los estrados. Tenemos que amar nuestro Perú y ser defensores de nuestra nación. Y en base a eso, nosotros mirar el ayer de nuestros héroes, el presente de nuestra tierra bendita, y orar mucho por nuestra nación, para que el mundo entero, el pueblo entero, comunistas y no comunistas, entiendan que estamos en una nación bendita y que tenemos que bendecirla. ¿De acuerdo? Y no estar pensando que ahora, y a lo que me refiero es que nosotros como nación bendita y nación de héroes somos una tierra fuerte. Nuestra nación ha pasado circunstancias muy duras, muy difíciles en la historia. La opresión española en un tiempo, el problema con el país del sur en otro tiempo, aún con Bolivia también. Con Ecuador también tuvimos problemas. Después, en los tiempos ya cercanos a la actualidad, el shock económico que hizo un presidente, y que uno
el día que habló el ministro de Economía dando esas noticias, muchos dijeron, ¿y ahora cómo vamos a vivir? Solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Y mañana eso se devaluó. ¿Y cómo voy a sobrevivir? Pero sobrevivimos. Cuando el señor Vizcarra, que era presidente de ese tiempo, declaró por fin que estábamos en la pandemia y que teníamos que encerrarnos, y también muchos dijeron, ¿y cómo vamos a subsistir? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Y lo hemos hecho. Entonces tenemos que valorarnos a nosotros mismos como peruanos y no sentirnos menos que nadie, ni tampoco más que nadie, pero no sentirnos menos que nadie. Y cuánto más si tú tienes al Señor de tu lado, porque si Dios contigo, ¿quién contra ti? No es el político, no es el empresario, es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por lo cual, tomándonos un poco de lo de atrás, que la palabra de Dios sea revelada en ti para hacer luz en medio de las tinieblas, para poder tú alumbrar con la luz del Señor y reflejar el evangelio del Señor a través tuyo. ¿De acuerdo? Y entonces acá muchas veces nosotros estamos como la mujer de Sarepta, en la cual dice, es que solamente me queda esto. Cuando, por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta, en la parte derecha de ustedes, lo que era ese pasadizo de tierra, ya se ha firmado. Se ha traído máquinas, se ha firmado para continuar en alguna forma con la obra. En el lugar que ustedes están, que todavía no tiene cemento, también se va a encementar. Y uno a veces pasa inadvertido esas cosas. Esos tachos nadie nos los regaló, los compramos, ¿de acuerdo? Y entonces esas sillas que está sentado nadie nos regaló, los compramos. Las luces, los fierros, nadie nos regaló, lo compramos. Entonces nosotros vemos que tu iglesia está procurando a duras penas o a fuertes penas avanzar para poder hacer algo. Los baños que se hicieron ahí, el caminito que justo ahora hablaba con Hernán, que se estaba pensando a poner una gradería ahí como de piedras o algo así para poder hacer mejor el camino para que puedan ir al baño y atorarlo un rato. Entonces todas esas cosas se está viendo. Entonces estamos avanzando, y cuando se dice, bueno, mis amados, vamos a apoyar a la obra del Señor. Ay, es que solamente tengo un papelito de caramelo de limón vacío porque ya me lo comí y no tengo más. Solamente tengo un puñadito de aceite, un puñadito de harina, ya no tengo más. Lo mismo decía Sarepta de Sidón, esta mujer. Veía su condición y se daba pena de sí misma. Y muchas veces nosotros también, con lo que tenemos en el bolsillo, decimos, no tengo. Miren, no es que me quiera poner de ejemplo, sino que yo sigo no las emociones, sino la dirección divina, la dirección de Dios. Se aperturó y se dio un mensaje, haciendo un paréntesis a esto, de que este mes los que quisieran pudieran optar por separar para las primicias. ¿Quiénes tomamos esa decisión de separar todo nuestro ingreso de este mes para darlo el fin de mes como primicias? Levanten la mano. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes lo han decidido? Gloria a Dios. Los jóvenes en su mayor caso. De acuerdo. Y lo mismo yo. Cualquier ingreso económico, ofrenda, etcétera, que se me ha asignado o que reciba, todo eso yo lo separo y lo voy a entregar como la primicia. El primer ingreso de este año. Pero uno dice, pero ¿y cómo va a pagar la luz, el agua, el teléfono? Se lo estoy pagando. Y están mis cuentas al día. De luz, de teléfono, de agua, de internet, de todo está al día. Porque pude estar separando un poco. Y aún así, aún en alguna ofrenda que pueda haber dado a alguien, si el Señor me lo ha mostrado, lo he hecho. No es el hecho, pero cuídate, Reinaldo. Date cuenta que este mes vas a estar como potito de bebé, calato y rojo. Porque vas a estar en rojo vivo porque no vas a recibir nada. Pero no, si Dios me mostraba, dale a esa persona, yo lo he hecho. Y no por ponerme como ejemplo, sino poder confiar en el Señor y dar por Dios, porque Dios te lo dice. Cuando tú le crees a Dios
que el puñado de harina y el poco de aceite que crees tener, porque tú crees lo que ves, mas tú debes de creer lo que antes decíamos por fe, lo que será, lo que Dios dice que te darás, lo que Dios dice que dará. Y cuando tú le crees a Dios que Él te prosperará, si tienes por ejemplo 10 litros de aceite, se aplicará la palabra que el Señor te va a dar para comer y para servir y para sustentar y para poder dar a otro. Dios te va a dar semilla para que comas y también para que siembres. Cuando tú le crees a Dios que el aceite no se escaseará, que la harina no se terminará y tú das, el Señor te repone. No es el hombre. Elías no le iba a reponer nada porque Elías no tenía nada. Elías lo único que tenía era necesidad. Y el Señor va a usar a Elías para desafiar la fe de esa mujer y que la mujer en obediencia dé. Y cuando la mujer le creyó al profeta, se escribe también en 2 Crónicas 20:20, cree a los profetas y serás prosperado. Y uno quiere creer, hoy van a venir los profetas switcher, ay, yo no me lo pierdo y me voy a sentar en primera fila y me va a salir ahí el síndrome de la jirafa. ¿Cuál es el síndrome de la jirafa? Cuando viene un profeta, un profeta, algunos están así, se les estira el cuello. Y que pase el profeta y que me mire, aunque sé, yo lo voy a estar mirando de reojo y le voy a poner un cabe si se sigue de largo para que me diga algo a mí. Y a la hora que él se va a caer, se va a agarrar de mí y yo meto ahí la cabeza. Y el Señor te dice, desgraciado, me has botado. ¿No? Pero creer a los profetas. A veces uno dice, va a venir tal profeta, qué bueno, ojalá que tenga una palabra bíblica y esto y lo otro, y que si es posible que me dé una palabra para mí, bien, chévere. O para la iglesia en general, chévere. Ok. ¿Y qué? Miren, hace un tipicuchal de años cuando nosotros nos convertimos, en una ocasión, en la iglesia que estábamos nosotros en Lima, invitaron a un pastor, profeta, Frank Campos se llama. Y él vive en Centroamérica o es de Centroamérica, vive en Estados Unidos. Y todos ahí, éramos una iglesia pequeña en ese tiempo, ¿no? Pero todos así contentos porque como una iglesia chica, no teníamos nosotros la visita de hombres de Dios del extranjero tan seguido, ni tan seguido ni tan corto, no teníamos. Y va este pastor. Y este pastor sanguíneo, bromista y todas esas cosas, y él incluso decía algo que tiene mucha razón en medio de sus bromas, que dice que cuando él llega él tiene una norma, cuando él llega invitado así a otro país, en una ocasión llega y baja el avión, está en el aeropuerto y se le acerca pues gente de la iglesia que lo había invitado a recogerlo y va un ujier, un obrero, qué sé yo, a ayudarlo con la maleta. Y él agarra y le dice, ¿qué tienes? Deja mi maleta. No, pastor, yo soy acá líder, yo soy... Y él le dice, ¿tú diezmas? ¿Cómo? ¿Tú diezmas? Le dice él. Sí. Bueno, entonces sí, lleva mi maleta, porque si tú no diezmas, le robas a Dios. Y si le robas a Dios, ¿cómo no me vas a robar mi maleta? Entonces, con esas cosas, ¿no? Pero todos estaban ahí, aleluya, gloria a Dios, y saltaban, y que esto, que el otro, y estaban con las canciones de ese tiempo de Marco Witt, y de Elías, qué sé yo, canciones así anticuchas. Y después el pastor dice, y le da una revelación al pastor, a él, va a ser ahora un tiempo de siembra. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Todos, amén, amén, amén. Y él era muy prosperado, el Señor lo había prosperado mucho. Tanto así que él tenía una camioneta de lujo, no de lujo, pero sí una camioneta grande, muy linda, muy hermosa, una Lincoln. Y se la sembró al pastor que teníamos ese tiempo, se la sembró, desde ahí a Estados Unidos se la mandó. Y bueno, y gloria a Dios, ya. Entonces, el que quiere ser prosperado tiene que sembrar. Amén, amén, amén. Así que todos dijeron, va a levantar su ofrendita, va a venir ahí la bolsa. Así que todos van ahorita a ofrendar. Van a ofrendar a la iglesia, van a ofrendar al hermano, a la hermana. Así que pongámonos de pie y oremos por esa ofrenda. Y pidió que se ofrendaran terrenos, autos
y cosas materiales fuertes. Y cesaron los amenes. Y, con decirle que después de esa vez ya no quería invitarlo más a ese pastor, porque los que más se oponían eran los líderes. No, no hay que traerlo, no es que trae confusión, es que esto. El Señor me bendijo a mí, con mi esposa, me bendijo. Yo sembré mi carro, llegué acá con un carro, con un Toyota Camry, y se lo sembré a la congregación de la cual veníamos. Nos quedamos sin movilidad un par de años y después ese Camry lo habíamos comprado de segunda mano y después nosotros ya tuvimos un carro full equipo del año, de fábrica. Sí, y también a mí me sembraron un auto. Yo sembré un Toyota Camry y me sembraron un Toyota Corona Deluxe. También me lo sembraron a mí. Y incluso este pastor, yo viajaba, les cuento esto, espero no estarme extendiendo mucho, les cuento esto para que vean que en medio de todas las cosas el Señor tiene bendiciones cuando tú le crees a Él y tú siembras. Yo viajaba a Lima, mi esposa no fue en esa ocasión, y porque ella se tuvo que quedar para predicar acá en Trujillo, y me iba en avión, me iba en bus, en Itza. Y ya tenía mi pasaje de ida y de vuelta. Y en el culto del domingo, de allá, de esa iglesia de Lima, en el culto del domingo yo estuve ahí. Y en el culto del domingo, este pastor había pedido que en el estrado, que tenía una alfombrita creo, pusieran plásticos. Y dije, eso lo he visto en películas que hacen a veces los narcos para que no le manchen su esponja porque les cortan el cuello, ¿no? Y dice, ¿para qué habrán puesto plásticos? Y entonces este pastor agarra y me llama a mí y también a la pastora Chachita de Chimbote, nos llama a nosotros. Y había mandado comprar aceite para ungirnos con aceite. Y para poder ungir, no, acá yo lo hago con cariño, con delicadeza, un poquito de aceite en la frente. Y a unos le da la templadera, a otros no. Pero él había pedido galones de aceite, loco, rayado, como él solo, sí. Y yo estaba con mi ternito, pues un ternito plomo, me acuerdo, cruzado todavía, y estaba ahí y me llama. Yo no sabía lo que iba a pasar. Y subo con mi ternito y me dice, Pastor Rinaldo, el Señor me ha dado una palabra para usted y el Señor le va a dar una unción de multiplicación, le va a dar una multiplicación también en las finanzas y el Señor lo va a prosperar a usted y a la iglesia que está ministrando. Gloria a Dios. Así que venga acá. Levante las manos, traigan el aceite. Y agarraba esos galones de aceite, esas galoneras de aceite, y la otra, 2 galones de aceite. Parecía los perritos de esos bebés que no saben levantar la pata, y que se abren de pies así para que les curra. Parecía eso. Y me ungió. Y de ahí salí corriendo para tomar mi bus. Y no tuve tiempo para bañarme, para cambiarme, nada. Pues, o sea, tuve que salir así, goteando aceite literalmente. Y me voy al bus y llego con las justas al bus, porque ya estaba por salir. Subo y me siento. Y al lado veo unos ojos que me lo clavaron acá como si fuese una hiena que me quiere morder la yugular. ¿Y qué cosa era? Justo la que estaba a mi lado era una monja. Y me quedaba mirando como diciendo, ¿qué le pasó? No, nada. Y como monja digo, ¿qué le voy a explicar del evangelio? No, nada, fue un compromiso que tuve. La monjita desesperada pidió que le cambiaran de asiento. Y así me vine chorreando aceite. Pero el Señor a los que creyeron, cree a los profetas y serás prosperado. El Señor lo hizo. La pastora Chachita, con la cual le tengo mucho, mucho respeto, también ella le creyó y fue prosperada. Entonces nosotros debemos entender lo que dice acá la palabra. Muchas veces porque ¿qué es lo que le dice el profeta Elías? No tengas temor. El miedo nos viene cuando nosotros creemos por lo que vemos, pero no creemos por lo que no tienes y que tendrás. Cuando no le crees a Dios, Dios no puede hacer más. Puede, pero no lo va a hacer. Nosotros tenemos que volver a la fe, restaurar la fe en nosotros,
Creer lo que Dios te dice y la fe entrelazada con la obediencia. Y no creer lo que tus pensamientos te dicen. No creer lo que dicen de ti. No creer lo que el rey Saúl, él creyó lo que dijeron de él y se vino abajo y perdió su reinado un día. Cuando tú crees lo que Dios te dice, que Dios te dice que Él contigo, ¿quién contra ti? Cuando Él te dice que Él te va a prosperar, créele a Él. Cuando Él te dice que es el momento de dar, es el momento de sembrar, es el momento de poder darle vida a tu semilla y que no se seque en tus arcas, es cuando es el instante, es el tiempo de creerle a Dios, de derribar esos muros de incredulidad, esos muros de temor, esos muros de inseguridad. Es el momento de derribar esas murallas que se han ido levantando en nosotros. Muchas de nuestras personas, yo conozco un hermano en Cristo que no es de esta ciudad, y este hermano en Cristo es archi, hiper, mega devoto de la Virgen del Puño, es recontra avaro. Y una vez conversaba yo con un líder que él había tenido, de otra congregación les digo, y este líder me decía, este hermanito tiene este problema, porque una vez hace tiempo él me contó que cuando él estaba joven, cuando él estaba estudiante, hubieron días que su familia no lo respaldó y él no tenía a veces ni qué comer. Y él dijo, nunca más voy a pasar por esto. Y eso lo traumó porque creyó, hoy día cree en ese pasado. Hoy día cree en ese dolor, en esa tristeza, no la ha dejado salir. Él no cree en lo que Dios está haciendo en su vida hoy día. Él no cree en lo que Dios puede hacer mañana. Nosotros tenemos que limpiarnos del temor, de la inseguridad y poder declarar bendiciones hasta que sobreabunden, que viene de tu papá. Tu padre quiere prosperarte a ti antes que al hombre del mundo, pero muchas veces el hombre del mundo tiene más fe que el hombre de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que corregir. Nosotros tenemos que creer. Una fe realista, de acuerdo, pero una fe con obras. Y nosotros tenemos que andar creyendo que el poco de aceite que crees tener es el inicio de las redomas de aceite que el Señor ha separado para ti. Amén. Ponte de pie y dale un aplauso al Rey.